Decíamos recién que ha sido parte de una política buscada de abrirnos a la pluralidad de saberes en torno a la temática del cuerpo, y que eso incluía tanto la variedad teórica como la pertenencia institucional. Y la conformación de esta mesa de apertura es un ejemplo vivo de lo que estamos diciendo, de lo cual estamos muy orgullosos y a su vez agradecidos con los tres expositores que aceptaron el desafío inmediatamente y con muy buena disposición. Se trata de tres psicoanalistas muy reconocidos y valorados, todos con múltiples publicaciones y un amplísimo currículum, bueno, que por sus extensiones y porque figuran en la página web de Apple, y con su permiso, me voy a permitir omitirlo. Destacaré simplemente que Stefano Polonini es italiano, miembro de la Asociación Psicoanalítica Italiana y actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional. Guy Boffet es francés, cofundador de la revista Litoral y de la École Lacanienne de Psicoanálisis. Y Javier García es uruguayo, es el actual presidente de APU y consecuentemente el rector del Instituto Universitario de Posgrado en Psicoanálisis. Bueno, comenzaremos entonces con este panel llamado Conceptualizaciones psicoanalíticas sobre el cuerpo. Y le damos la palabra a Stefano Polonini. Buenas tardes. Hablo castellano italiano, entonces necesito que un esfuerzo por vosotros porque entendernos automáticamente. Una palabra solo antes de hablar del tema, para agradecer muchísimo a la Sociedad de Uruguay, al presidente Gabriel García, al secretario científico Luis Vivó, a todos los colegas. Yo fui ya en Montevideo hace más o menos 10 años. Tengo un recuerdo muy particular de esta sociedad, en una atmósfera, en un clima de libertad de pensamiento y de contacto muy abierto con los jóvenes. Esto me impresionó. Es algo que se grabó en mi mente, entonces me acuerdo mucho. Ahora iré a leer mi trabajo, 3 pensamientos sobre el cuerpo en psicoanálisis. Trataré de resumir en 3 breves párrafos algunos pensamientos que tienen que ver con el cuerpo en psicoanálisis. Comienzo con una primera consideración elemental. Algunas personas en el encuentro clínico se ven psíquicamente coherentes con su aspecto corporal, mientras que otras parecen llevar a cabo una especie de metamorfosis durante el diálogo, cambiando de estado y provocando en el analista la percepción de una propia imagen corporal completamente diferente a aquella que se tuvo al comienzo del fenómeno. Por ejemplo, me sucedió, como les habrá sucedido a la mayoría de los colegas, presenciar en pocos minutos la transformación de una persona gigantesca en un niño timoroso, de una muchachita de cara lavada pre-Uber en una mujer madura y seductora, de una persona pequeña y frágil en una presencia voluminosa e imponente, o de un individuo con un físico muy musculoso en un personaje más bien inerte, etc. Son muy conocidos los casos de figuras históricas aparentemente muy frágiles físicamente y que en cambio revelan una personalidad y una fuerza interior extraordinarias. Pienso, por ejemplo, en Gandhi o en la Madre Teresa de Calcuta. Así como también existen los llamados gigantes con pies de arcilla, que parecieran que van a despedazar el mundo y que en cambio demuestran en el fondo una profunda potencia. En otros casos, el cuerpo, el equilibrio mental,
y la sensación inducida llegaban a ser completamente congruentes y continuos desde el inicio, para bien y para mal, en un sistema muy claro de integración intrapsíquica y relacional. Todo esto nos confirma las infinitas variantes de la derivación interna entre el yo y el self. O sea, las relaciones entre el yo central de los seres humanos, sede de la representación consciente de sí mismos y la articulada complejidad de su ser experiencial, cuando estos se encuentran parcialmente desprendidos de su naturaleza profunda y son poco conscientes de su estado entero. Por lo menos una parte de las energías personales es utilizada para mantener activas las defensas de decisión que permiten la conservación de estas paradójicas disonancias, el costo económico del sistema defensivo. En cambio, otra parte es utilizada para construir un acuerdo razonable, o por lo menos un compromiso vivible entre estas imágenes conscientes y este sentido profundo del ser. Me he topado con mujeres pequeñas y gráciles que se erguían frente al analista con tal potencia expresiva que retumbaban en la mente del otro como matronas gigantescas, y otras en evidente desacuerdo con su llamativa pero rechazada sexualidad, que se preocupaban mucho por esconder los pechos, encorvando la espalda y cuyos movimientos eran rígidos para neutralizar así los evidentes rasgos impulsivos y narcisistas. En el encuentro clínico con pacientes masculinos se llevan a cabo en circunstancias semejantes, con obvias modificaciones específicas y con un abanico infinito de posibles variantes. Como bien sabemos, la compleja relación cuerpo-mente es uno entre muchos factores que en realidad justifican la curación del tratamiento analítico, porque en muchos casos las defensas se organizan de manera sólida precisamente en la relación del sujeto con el propio ser corporal, y uno de los resultados más interesantes y absolutamente poco obvios de un tratamiento exitoso consiste a menudo en la aceptación, integración, armonía y desarrollo de la coherencia en las propias características corporales con el equilibrio interno de personalidad. Históricamente debemos mencionar, un poco en contratendencia, el excomulgado Wilhelm Reich, por haber sido el primero en estudiar algunos aspectos de estas complejas relaciones entre cuerpo y mente, definidos en sus escritos sobre el análisis del carácter. Y debemos atribuirle un parcial y tardío reconocimiento por la descripción que hace de algunos trayectos defensivos inconscientes que conducen a un individuo a relacionarse patológicamente con su propio cuerpo. Mi segunda consideración, son tres consideraciones, se relaciona con la enorme importancia del área psicosomática en el psicoanálisis contemporáneo, ya que es un sector en el que se realizan textos muy especializados. No hablaré del aspecto teórico-técnico. En esta breve notación solo me limitaré a rebatir, una vez más, el aspecto específico del inevitable tratamiento analítico prolongado. Los procesos de representación, mentalización, integración emocional y armonía en el yo y en el self, del magma que se encuentra representado en el límite cuerpo-mente, necesitan tiempos técnicos poco previsibles, pero que generalmente son más bien formales. Para dar una idea de la complejidad de estos procesos terapéuticos, me gusta analizar una metáfora que puede inquietar a todos aquellos que valoran de manera demasiado abstracta e idealista el conocimiento del inconsciente. El 26 de enero de 1960, el famoso explorador y buzo francés Picard
fue capaz de alcanzar con su submarino la vertiginosa profundidad de 10.906 metros en la fosa del Mariana, en el Océano Pacífico. El submarino estaba construido para resistir la tremenda presión del agua. Así Picard y su ayudante Walsh, protegidos por una cubierta de acero, al observar a través de la dureza de la claraboya, pudieron constatar que había vida. Observaron maravillados que en el fondo del océano había algunas extrañas variedades de lenguados y de camaroncitos. De cualquier modo, su experiencia fue principalmente visual. Si hubiesen estado en contacto directo con este ambiente, la presión los hubiera aplastado y la temperatura del agua los hubiera congelado. De la misma manera, los analistas que son capaces de darse cuenta del ambiente profundo del inconsciente del paciente, del verdadero inconsciente, no están en condiciones muy frecuentes de tratarlo directamente. A través de la claraboya de su visión analítica, pueden solamente empezar a orientarse e iniciar de manera cautelosa el proceso compartido de acercamiento a los materiales profundos de la preconciencia, que por el contrario será el nivel psíquico de máximo tratamiento interpsíquico. La técnica psicoanalítica señala dos diferentes y fundamentales áreas. Uno, de qué manera se puede favorecer el proceso de la presentación de la fuerza mariana del verdadero inconsciente al preconsciente que se puede compartir y mentalizar, que puede ser representado por las modestas y significativas profundidades accesibles para un nadador común y corriente. Segundo, de qué modo el paciente puede familiarizarse con su vida psicoemocional, de manera que las experiencias no se manifiesten a través de los síntomas magmáticos pre-representativos escindidos del resto del ser. En la fantasía popular mágica acerca del psicoanálisis, entender puede significar engañosamente transformar y curar, como si se cambiara de manera instantánea y automática, solamente porque el analista es capaz de interpretar y explicar. Esto no sucede así. El análisis también puede ser extraordinariamente eficaz en el ámbito del corporal, pero casi nunca se lleva a cabo de manera rápida. En realidad se necesita un trabajo compartido, sustancial y paciente, mucho más completo de lo que los expertos se imaginan y que, en cambio, los analistas conocen bien, ya sea en la teoría como en la práctica cotidiana. El tercer pensamiento se refiere al área intermedia de las equivalencias corporales de los eventos y de los actos psíquicos, sobre todo en sus implicaciones relacionales inconscientes y preconscientes. Yo creo que esta es una de las fronteras actuales del psicoanálisis, que es a lo que más me estoy dedicando. En resumen, los analistas trabajan en un sistema de continuidad entre lo psíquico y lo corporal, porque la psicosexualidad se basa precisamente en la profunda equivalencia de estas dos dimensiones y, además, el individuo, en una condición funcional suficientemente sana, conserva la posibilidad fisiológica de modular los niveles regresivos y la alternancia, proceso primario, proceso secundario. Esto significa que, sin caer en el funcionamiento psicótico que determina la ecuación simbólica, como lo describió Seger, el significado intrínseco de cada una de las interacciones humanas mantiene un nivel simbólico potencial, conectado a eventos e intercambios corporales. El hilo conductor para relacionar el yo, el propio y el del paciente, y que se familiarice con el self, pasa también a través del reconocimiento de los equivalentes psíquicos y relacionales,
por consiguiente intra e interpsíquicos, intercambios corporales entre padres y niños durante la crianza. La descripción de las funciones de contención, de holding, de espejeo, de incorporación, interiorización, introyección, de evacuación, proyección, de ataque oral, de anal, de refunción, de contacto, de separación y distanciamiento, etc., no pueden ser comprendidas y utilizadas verdaderamente si el analista no conserva un contacto experiencial y sensorial, además de teórico, con las acciones biológicas primarias de donde derivan estos conceptos y de donde pertenecen los equivalentes. El analista, para funcionar como tal, y no solamente como un estudioso del psicoanálisis, tiene que habitar esta área experiencial y tiene que cohabitarla junto con el paciente. Además, el analista contemporáneo, alumno de muchos grandes autores del siglo pasado y hermano de los investigadores actuales, se pregunta qué está haciendo el paciente, qué está haciendo el analista, qué están haciendo ambos en el momento en el cual pareciera que no están haciendo nada, solo están quietos, hablan. Sin embargo, fantásticamente, están haciendo algo. Esto es un campo enorme. Hoy en día somos menos controladores al observar y estigmatizar las cuotas energéticas de la acción en la sesión. Acción que también conserva un fuerte sentido psicológico. Mientras que estamos más interesados por comprender el sentido de los equivalentes de la acción. Las palabras, al faltar los movimientos musculares, pueden contener, representar, difundir y, en algunos casos, hasta pueden constituir acción en su estado puro. El viejo proverbio mata más la lengua que la espada resume de manera genial esta realidad. En el caso específico de una realidad que sí, pero hay muchísimos equivalentes por todos los actos psicológicos. Sin embargo, en otros casos, la acción representada y experimentada a través de las palabras no es agresiva, sino más bien nutritiva o generativa. Lo importante es que existe un área potencial de paso entre lo intercorporal y lo interpsíquico. Es material de estudio y de trabajo para los psicoanalistas y que se puede incluir en el vasto campo de la psicosexualidad. A mi parecer, la primera contribución significativa en esta área se encuentra en los tres ensayos freudianos, mientras que posteriormente muchos autores describieron los orígenes de las equivalencias psíquicas de los acoplamientos intercorporales humanos, por ejemplo, pero muchísimos otros, y de las correspondientes equivalencias corporales de los procesos interpsíquicos. Yo me encargué específicamente de estudiar los equivalentes psíquicos de las áreas corporales de la mucosa, lugar de apertura y de paso entre los puntos internos de los seres humanos. Procesos nutritivos, evacuativos y genitales intrínsecamente relacionados en nuestra especie, conocen una interfaz cuerpo-psique basada en la equivalencia profunda de las dos dimensiones. El analista trabaja en los territorios intermedios entre estos dos reinos y conoce por lo menos un poco, gracias a la experiencia personal directa, los ambientes psicocorporales y los idiomas presimbólicos y simbólicos que los caracterizan. Sobre todo, a diferencia de muchos otros, no piensa en estos dos ámbitos y no vive entre ellos como si fuesen mundos separados. Para mí, en conclusión, no hay conflicto entre función y relación,
si tenemos en cuenta el concepto de invarianza. Gracias. Le damos la palabra a Guillermo. Bueno, dentro de los numerosos afectos que se expresan a través del cuerpo, cólera, vergüenza, tristeza, júbilo, etc., la angustia desempeña un papel clave, por lo menos en la obra freudiana. Quien se dedica a leerla sabe que Freud construyó dos teorías diferentes a propósito de este afecto. No se trata ahora de examinarlas cuidadosamente, sino de apreciar cómo Freud articula la relación entre lo que él reconoce como pura propiedad del cuerpo, por ejemplo, las cantidades Q beta en el proyecto, si algunos aquí presentes han leído el proyecto atentamente, o los afectos también, por un lado, y por otro lado, las representaciones que circulan a través de lo que él llama muy temprano el aparato psíquico. Por supuesto, la palabra Vorstellung era absolutamente común en alemán, tanto en la tradición filosófica como en la tradición psicológica, y Freud podía emplearla sin más comentar, seguro de que sus lectores pudieran captar sin ningún problema el sentido de lo que quería decir con esto. Pero su punto de partida físico en la construcción de su aparato psíquico nos plantea un clivaje decisivo entre afectos y representaciones, un clivaje tan habitual que lo practicamos sin verlo, sin escucharlo, sin entenderlo. Ahora bien, para articular estas dos vertientes extranjeras una con la otra, Freud utiliza regularmente la misma palabra, no tan bien conocida, la palabra de soldadura. En alemán, Verlötung. Esta palabra es decisiva también cuando se trata del famoso concepto de pulsión, ¿cierto? Este concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Y por ejemplo, al final del primer capítulo de los 3 ensayos, escribe Freud, la experiencia recogida con los casos considerados anormales nos enseña que entre pulsión sexual y objeto sexual no hay sino una soldadura, que corríamos el riesgo de no ver a causa de la regular correspondencia del cuadro normal donde la pulsión parece traer consigo el objeto. Y no es aquí una mención aislada. La misma palabra interviene también al calificar el funcionamiento de la fantasía que resulta, por un lado, de una soldadura entre un Lustgewinn, es decir, una ganancia de placer a partir de una zona corporal que debemos considerar como erógena, un Lustgewinn por un lado, y por otro lado, una Wunschvorstellung, es decir, una representación de deseo que proviene del dominio del amor de objeto. Última cita de Freud, que voy a dar primero en alemán, en caso de una palabra que me importa más. Habla él de la fantasía. Diese Zusammensetzung ist bekanntlich selbst eine Verlötung. Este compuesto es, por supuesto, una soldadura. Y este bekanntlich basta para mostrar a qué punto Freud estaba acostumbrado a esta palabra para designar
el tipo de articulación que se impone entre afectos y representaciones, como entre la carga física de la pulsión y su representante psíquico. Y nosotros hemos heredado, sabiéndolo o sin saberlo, esta división que separa conceptualmente lo que esta soldadura une prácticamente. A su manera, este congreso me parece situarse justo encima de esta falla y de esta oscura soldadura freudiana, pero me gustaría comentarla o considerarla de un punto de vista epistemológico antes de atacarla desde la clínica. Espero que van a seguir entendiendo. Entre los freudianos ortodoxos fueron bastante frecuentes las tentativas de no considerar tal separación entre afecto y representación como algo imprescindible, alegando de que Freud no fue tan claro en este punto altamente teórico y que se puede sostener una cierta relación directa del afecto con la representación hasta pensar en una represión del afecto como algo la represión de la representación. Fue, por ejemplo, una ambición manifiesta del analista francés André Green en su libro Le Discours Vivant, supongo que ha sido traducido, ¿no? En 1973, en el cual intenta probar que en Freud hay realmente una vía para pensar tal represión del afecto. Y es notable que para sostenerlo, Green no concede ni el más mínimo comentario a la palabra soldadura, que acabamos de ver como clavija maestra en esta puesta en relación de lo somático con lo psíquico en la obra freudiana. Pero no es por casualidad que esta posición fue sostenida en Francia por Green, quien fue uno de los franceses más relacionados con el mundo anglosajón del psicoanálisis. Era hablaba inglés, escribía en inglés, trabajaba en inglés. Porque encontramos aquí un dato cultural muy oculto que opone silenciosamente a los países del common law y de habla inglesa, Inglaterra, Estados Unidos, los países del Commonwealth, con una vasta y prolífera cultura continental que atraviesa muchas lenguas y ha desbordado masivamente en América Latina. En los países de Common Law se encuentra una especie de duda sistemática con respecto a cualquier separación de principios entre los datos simbólicos, lenguas, teorías, cálculos, y sus referentes mundanos, lo que se transparenta bastante bien en el pragmatismo anglosajón. Mientras que en una área continental siempre más cartesiana de lo que se piensa, este dualismo se inmiscuye por todas partes sin que ni siquiera alguien se dé cuenta de algo. Entonces, para dar una idea más creíble de algo tan impreciso, recurriré a unos datos lexicográficos. Si ustedes toman el libro de Hinchelwood, que sé que hay italianos, el libro de Hinchelwood, Dictionary of Italian Thought, ¿ha sido traducido también? Y si ojean al índice, no encontrarán ninguna mención de la palabra en inglés affect, que existe en inglés por supuesto, ni tampoco de la palabra idea, por la cual Strachey tradujo por chelou, idea o sometimes presentation. Si al contrario, ustedes buscan los mismos términos en el vocabulario de la psicoanálisis de Laplanche y Montaigne, encontrarán, por supuesto, la palabra
affect, una página y media, y 7 entradas de la palabra representación, de la palabra representación. Représentant, traduction, représentant psychique, représentant, représentation, représentation, représentation de mots, représentation de choses. De ahí el hecho de que en el psicoanálisis de Klein, de Bayern, de Winnicott y de tantos otros autores de habla inglesa, no importa tanto esta separación que labora silenciosamente en otras partes del vasto mundo tributario. Y entonces, ¿qué con Lacan? Estoy aquí, por eso. La gente que habla de Lacan sin ni siquiera leerle, le reduce a lo que hizo su reputación, su teoría del significante, y deplora su olvido del cuerpo, del afecto y de todo lo que podría escapar al lenguaje en el funcionamiento mismo del tratamiento analítico. Creo que se opuso claramente a la posibilidad de que el afecto sea reprimido, a razón del punto de ataque de Grimm, exponiéndose a la crítica feroz de intelectualismo, un intelectualismo que reduciría al ser humano al parler, esta criatura que interesaría al analista en la única medida en que habla y que no hace sino hablar. ¿Verdad que en su retorno a Freud y en su promoción de lo que se llamó la primacía de lo simbólico, en su enseñanza de los años 60, ¿no?, Lacan parece ofrecerse a esta crítica? Pero el cambio decisivo para nuestra cuestión de hoy intervino cuando Lacan se dio cuenta de los excesos que producía su primacía de lo simbólico en algunos de sus alumnos como en su propia enseñanza. Y reaccionó con una invención suya, apoyándose en el nudo borromeano para sostener lo que llamó la equivalencia de las 3 consistencias. Desde aquel entonces en adelante, hizo mucho caso del hecho de que en un nudo borrómeo las 3 cuerdas que lo componen están anudadas de tal modo que si se corta una cualquiera, el nudo se deshace y cada cuerda va por su lado. No hay una para dominar y tampoco ningún acoplamiento entre 2, ni la sombra de una soldadura o de un anudamiento que las uniría 2 por 2. Me dirijo aquí a los que han frecuentado por lo menos un poquito los seminarios y pueden, a través de la palabra consistencia, dar sentido a las 3 dimensiones de lo imaginario, lo simbólico y lo real, que Lacan había lanzado desde el inicio de su enseñanza en 1953. Promover una equivalencia entre las 3 era un paso decisivo para decir que cada una tiene el mismo valor en la determinación del sujeto que acogemos en la transferencia, que lo imaginario vale tanto como lo simbólico, que vale tanto como lo real, que vale tanto como lo imaginario. El significante representar al sujeto para otro significante, sí. La fórmula del inicio de los años 60, que define al sujeto como producido en la dimensión simbólica, sigue estando vigente. Pero también lo imaginario del ensueño o lo real de la pérdida determinan igualmente a este sujeto, aunque diferentemente. Debo decir ahora que
empecé a escuchar a Lacan dictando sus seminarios al inicio de los años 70, en el momento en que él se lanzaba en este punto de la dicha equivalencia, la cual me dejó en su momento estupefacto. En aquel entonces estudiaba la semiótica después de la historia, muy especialmente a Peirce, no sé cómo se dice aquí, Charles Sanders por lo menos. Y las tres categorías lacanianas me parecían bien planteadas, ningún problema con el organismo. Pero me preguntaba, ¿cómo diablos sabe que son equivalentes? ¿Qué le permite producir tal acerto con tanta certeza? Debo también reconocer que esto fue parte de lo que me hizo pasar de la búsqueda académica a la práctica analítica. Y si me arriesgo a contar todo esto, es porque la noción de consistencia que condujo a Lacan hacia esta equivalencia de las tres dimensiones sigue pareciéndome de mejor beta que la soldadura freudiana, aunque cumplan el mismo trabajo: atar consistencias heterogéneas. Con esta diferencia también, la naturaleza del material de la soldadura freudiana, porque para soldar se necesita un material, lo que permite soldar. Este material sigue siendo algo muy opaco, que no estamos en capacidad de comentar ni de explicar. Mientras que, con la equivalencia lacaniana, lo que une puntualmente lo real y lo imaginario, por ejemplo, se concibe como simbólico, o se puede hacer la hipótesis que es algo simbólico. Lo que une lo simbólico y lo imaginario se puede concebir como del orden de lo real. Siempre este real empuje afuera del dualismo freudiano y cartesiano para alcanzar una triplicidad más afín a la cosa analítica, por lo menos es un fin. Los impactos sobre la clínica, sobre también el modo de intervención del analista, el valor de su presencia, son muy diversos y se pueden localizar de numerosas maneras. Me contentaré con un solo ejemplo. La cuestión es saber si lo real del trauma es más decisivo que la formación de la fantasía, o si es totalmente al revés, como Freud parecía indicarlo con el abandono de su concepción traumática de la histeria. Esta cuestión, que ha desgarrado a la comunidad freudiana durante décadas, se volatilizó para los lacanianos de la equivalencia, sin que, sin embargo, se desentiendan del trauma o de la fantasía. Concluyo. Los vericuetos de lo que ocurre al cuerpo, y no solo a través de las enfermedades llamadas psicomáticas, sino también con respecto al goce sexual, al sufrimiento amoroso, a la pesadez del sentimiento de la vida nula, a los trastornos ocasionados por las drogas, a los apapachos del viento al borde del mar, al uso del silencio en la noche, a la felicidad después del esfuerzo físico. Todo esto forma parte de lo que agujerea la palabra analizante para darle soplo y existencia. Si al menos un analista acoge con simplicidad estas vivencias como compañeras semejantes de su presencia silenciosa. ¿El cuerpo habla? Sí, por supuesto. Pero
su mutismo activo también amerita un respeto paciente. Gracias. Bueno, le damos la palabra a Javier García. Bueno, este texto ha sido elaborado pensando en este panel como algo introductorio al Congreso en relación con el concepto de cuerpo y diferentes líneas, algunas que pueden permitirnos puntos de partida para corregir el concepto, y luego en algunas preguntas que se podrán abrir en la discusión en el trabajo posterior o no, pero algunas preguntas que se hagan en un texto de apertura, de base y de apertura posible. Por siglos hemos tratado, se llama ¿cuáles cuerpos? ¿Cuáles? Por siglos hemos tratado de desentrañar el cuerpo como organismo, tanto en estructura y funciones como en alteraciones. Frente a esto, el conocimiento científico se encuentra con los límites de nuestra percepción por un lado y con los de la representación y el pensamiento por otro. Ante lo que me pregunto, ¿en qué medida un objeto del mundo, puede o no entrar en una semiótica? En un límite primero. ¿Cómo se lo puede conocer y construir según la disciplina que lo lea y lo piense? ¿Son influidas las representaciones de ese objeto por los imperativos, ideales e imaginarios que lo piensan en cada cultura y en cada época? Y cómo, a su vez, los discursos pueden cambiar y construir al objeto o a los objetos. La relación entre la cosa del mundo y sus representaciones pone en tela de juicio que nuestro pensamiento sea la consecuencia lógica de una existencia precedente. Tomemos por ejemplo que los pechos de una mujer despiertan el apetito sexual mucho más que su nuca, como si hubiera una relación directa entre la anatomía, el pecho y lo erótico. Sin embargo, en Japón, geishas y mágicos pintan sus nucas o matas de blanco, dejando una zona en forma de V o W sin pintar, al modo de un escote, poniendo así atención en esta zona erótica. No se trata entonces de una erótica atada a la anatomía, sino de una construcción cultural erógena del cuerpo y muy especialmente de sus bordes. A este respecto, me refiero a una realización discursiva, se podría utilizar el nombre de lo performativo como lo iniciativo, es decir, de cómo los distintos discursos causan efectos en los cuerpos, y en los cuerpos reales también. Lo que ha sucedido y sucede con las remodelaciones en el cuerpo por la gimnasia o con la tecnología aplicada en la cirugía, pero no menos en la acción de los distintos discursos sobre el cuerpo. En todos los casos se trata de acciones de la cultura sobre los cuerpos reales. La forma en que el psicoanálisis observa y escucha los cuerpos introduce un quiebre con respecto a la medicina. Específicamente me refiero al fracaso de la medicina frente al cuerpo de la histeria. En ese sentido, podríamos pensar que el psicoanálisis surge en esa falla de la lectura médica del cuerpo neurótico. Para explicar este quiebre, puntuaré sucinta y parcialmente algunos de los sesgos de la lectura psicoanalítica del cuerpo. En primer lugar,
El psicoanálisis escucha el síntoma corporal como símbolo, que está en lugar de algo sexual y reprimido, desconocido por el paciente. Por el contrario, el síntoma médico tiene en general una relación indicial con la causa, lo que implica que el médico escucha el síntoma, indaga los signos objetivos y recurre a un interpretante, se podría llamar así, el conocimiento y la nosología médica. Bajo esta mirada, los síntomas histéricos y neuróticos no tienen una lectura eficaz. No lo tuvieron en la época de Freud, no lo tienen tampoco ahora. Por su parte, el síntoma en psicoanálisis no se sitúa de un modo indicial, es decir, en contigüidad respecto a un objeto causal, sino en una relación de sustitución y de sustitución simbólica, inconsciente, con lo que el síntoma corporal es simbólico, concepto que funda el psicoanálisis y conecte a un cuerpo que habla y pide ser escuchado. En segundo término, Freud investiga y descubre que lo simbolizado es inconsciente por efecto de la represión, cuyo motivo es la sexualidad humana, infantil, edípica, basada en pulsiones parciales. Al respecto destaco el placer corporal circunscrito, sobre todo a zonas de intercambio, orificios y bordes que experimentaron separación con objetos, es decir, partes perdidas del cuerpo o vividas como si fueran del cuerpo. Por ejemplo, el destete, separación y pérdida del pecho, vivido como una parte del propio cuerpo del bebé. Aquí se concentra la libido en voces parciales, porque la pulsión parece estar allí donde se han perdido objetos. La sexualidad infantil reprimida, que es la sexualidad humana, es organizada por Freud en fases del desarrollo libidinal en zonas erógenas, forma en que lo sexual excitatorio del cuerpo, que Freud llama en alemán el Reiz, juega con los otros y sus deseos en un marco constituido por reglas de intercambio. Insisto porque me parece que es importante este juego. Lo sexual, excitatorio del cuerpo, el Reiz real del cuerpo, juega con los otros y sus deseos en un marco constituido por reglas de intercambio. Se trata de los interpretantes actuales e históricos, conscientes e inconscientes, que significan esas experiencias. Se realiza a la vez un disciplinamiento, la fijación de la pulsión a un representante de esa experiencia y una escritura erógena. En tercer término, entonces, frente a la fragmentación de este cuerpo pulsional erógeno y neuropsicológico, la unidad del cuerpo será anticipada como imagen en el yo, que para Freud se forma sobre la base de este cuerpo pulsional fragmentado por la influencia directa de una percepción. El cuerpo, especialmente su superficie, es visto como un objeto otro, dice Freud. Recurre entonces a la analogía del homúnculo del encéfalo, según lo cual esa imagen es, como toda imagen, una construcción. Por su parte, para Lacan, el yo es el resultado del estadio del espejo, donde se construye una unidad imaginaria, efecto de la imagen, reflejo de la imagen en el cuerpo. Por lo que la idea del cuerpo propio es una imagen procedente de la imagen de otro, ya sea la superficie del cuerpo propio como otro, Freud, o bien la figura de otro. Esa imagen otro genera un efecto imaginario del cuerpo propio anticipado, tanto respecto a la maduración neurológica como a las experiencias erógenas de las pulsiones parciales. No se trata solo de disponer de una imagen unitaria del cuerpo, sino de que además esta imagen que viene desde el otro actúa sobre el cuerpo real con efectos formadores. En cuarto término, el cuerpo sexual en relación al concepto de fallo enfatiza que para el psicoanálisis la imagen del cuerpo propio y especialmente del cuerpo de la madre queda caracterizada por la imagen fálica.
Más allá de la existencia de pene real o no, de hecho se trata de la madre, la imagen de madre es la de un cuerpo fálico, y el hijo ocupa el lugar del falo de la madre. Esto independiza al falo de la anatomía y de la percepción, al mismo tiempo que lo coloca en el centro de la construcción del cuerpo erógeno. En su dimensión imaginaria, imagen de falo, en su excitación real, voluptuosidad, y por su carácter de rasgo, el falo permite sentirse unificado. A la vez hay un elemento real excitatorio, un elemento de imagen y un elemento de rasgo. La dimensión imaginaria, además de armarse como fantasías fálicas, ejerce un efecto formador de imagen, un efecto de unidad corporal y de identificación. Esta función imaginaria, simbólica, excitatoria, está en el cuerpo erógeno, está en la identificación subjetiva y al mismo tiempo está en la organización social. Las dimensiones referidas del falo no serían de eficacia, en mi opinión, si este no fuera, en todos los casos, y como anclaje de la imagen y del símbolo como rasgo, en todas las experiencias, un punto de voluptuosidad de los cuerpos, o sea, un punto de excitación de redes. Esa voluptuosidad o monto de excitación unifica el cuerpo como experiencia de goce y permite el anclaje subjetivo de la imagen y el símbolo. El quinto término. El cuerpo es discurso, así como producto de discursos y escrituras. Por ello, la construcción de los cuerpos depende tanto del efecto de los discursos como de las escrituras, lo que abarca diversas disciplinas, desde la semiótica, pasando por la lingüística, la plástica, la coreografía, la danza, el arte callejero, la arquitectura, la genética, la anatomía, la poética y el psicoanálisis, entre otros. Y finalmente, en sexto término, una referencia al final, a la transitoriedad, a la pulsión del muerte. Nuestra idea de un cuerpo anatómico, armónico, de biología y placer, un cuerpo de equilibrio vital como buscan filosofías y técnicas biológicas que trabajan con el cuerpo, se da de bruces con los cuerpos en los más variados goces sintomáticos, tanto en la histeria como en las transformaciones corporales y terribles destinos de cuerpos en castigos, guerras e inmolaciones. Freud vio el límite, no del placer mismo, sino de su principio del placer, y apuntó al más allá, a la pulsión del muerte. Lacan conceptualizó el goce. Así, la experiencia del dolor y la pérdida en relación al cuerpo irá cascando la imagen fálica ideal e irá permitiendo la idea de tiempo y transitoriedad. Si disponemos de la idea de muerte, es porque nuestro cuerpo es pensable, historiable y anticipable, es decir, es un cuerpo simbólico. Y frente a ello, la pérdida toma un lugar central para el surgimiento del funcionamiento simbólico y para su agotamiento. No es cierto que a las pérdidas le corresponda su sustitución o su reparación. Se trata de trabajos a medio camino, porque el régimen tiende a perder y tiene su final. Al comienzo de este texto hablé de cómo las diferentes disciplinas han tratado de desentrañar los misterios del cuerpo y cómo los han construido. Lo mismo hemos hecho los psicoanalistas, por lo que quiero plantear algunas preguntas y lineamientos parciales al final. ¿Cuáles de las escrituras que realizamos sobre nuestros cuerpos ayudan a hacer relatos y cuáles a borrarlos? ¿Qué escriben hoy nuestros cuerpos en el mundo? ¿En qué medida la construcción de los cuerpos no se hace al mismo tiempo que ellos escriben el mundo?
Cambian los disciplinamientos en la construcción de los cuerpos erógenos en las distintas épocas y culturas. Cambian las reglas de las relaciones de parentesco e intercambio sexual. Si así fuera, como parece, podemos tomar al pie la fase del desarrollo libidinal de Freud sin tener en cuenta su contexto cultural y sin replantearnos nuestra época. La misma pregunta vale en relación al complejo de Edipo, las identificaciones sexuales y las elecciones de objeto. Retomando que el psicoanálisis empezó a construirse en la falla interpretativa de la medicina, ¿en qué medida el cuerpo erógeno no es el síntoma que, como un eslabón, une las imágenes y las escrituras que hemos creado en el mundo? Si pensáramos que efectivamente los cuerpos son construidos, ¿cuáles son los límites de estas acciones realizativas sobre lo real del cuerpo? No hay límites. ¿Qué tanto es posible cambiar ese real en su sexualidad, en la apropiación, duplicación, modificaciones estéticas o en su funcionamiento? Por otro lado, si los cambios se dan, ¿qué tantas variantes puede incluir nuestra capacidad de representar y pensar esos cambios? Sostener ese lugar de escucha del cuerpo como síntoma creado por Freud es una necesidad y un desafío de renovación en nuestro oficio. Frente a la tendencia a borrar a los otros como sujetos y domesticar a toda costa con diversos recursos, el reto parece ser escuchar las metáforas nacientes en cada situación y cuidarlas como a una criatura. También nos corresponde ser crítica de nuestros desvíos hermenéuticos generalizados, otorgándole a casi todo síntoma un valor simbólico con un sentido previo en una aplicación de teoría, en ejercicio de una práctica traductora. Por ejemplo, las llamadas anteriormente enfermedades psicosomáticas hoy parecen estar al menos entre paréntesis como concepto. La relación de la palabra con el síntoma somático no parece tener la consistencia ni la eficacia que con el síntoma conversivo. Tal parece que nuestra eficacia radica más en el trabajo simbólico, en incorporar esa alteración somática a la vida del sujeto a posteriori, o en la construcción de redes que le permitan una mejor circulación y procesamiento de tensiones. Quizás el psicoanálisis haya encontrado un límite más modesto a su acción, especialmente referido a esta tendencia hermenéutica, aunque las fronteras de nuestra comprensión y acción siguen siendo un desafío para continuar. Está en nosotros trabajar el reto de leer las nuevas metáforas y cuando no están, ayudar a producirlas. Gracias. Gracias, Javier. Por las dudas aclaro, tranquilos, si alguno se perdió algún detalle de estas conferencias, van a estar accesibles en la web para que las puedan leer después con tranquilidad. La página de atrás. La página de atrás. Vamos a iniciar el intercambio. Les cuento que los tres expositores conocen, han intercambiado sus trabajos previamente y lo han leído, así que pregunto, ¿comenzamos con el intercambio de ustedes o comenzamos con el público? Bueno, parece que la palabra del público. Me sobran los pescados. El asunto es comenzar, ¿vieron? Después la cosa está sola. ¿Quieres hablar? Dale.
son textos distintos. En realidad todos decimos lo mismo, pero con distintas palabras, eso no es cierto. Son cosas distintas. Ahora, es cierto que decimos cosas distintas tratando de encarar ciertos problemas comunes. Desde pensamiento distinto, de lenguaje distinto, de conceptualización distinta, y a veces pueden ser prácticas diferentes también los pensamientos distintos. Pero, por ejemplo, la palabra equivalencia estuvo en los dos autores. La palabra soldadura, la palabra consistencia estuvo en Guy, estuvo en mí, y que también se refería a la posibilidad de un enlace entre dos zonas, dos sectores, podría ser el imaginario, el simbólico, que es lo que da la consistencia. Me parece que el tema del cual uno de los temas que nos introduce es en estructuras de pensamiento clásicas, que si se habla del psique, se habla del cuerpo. Entonces, hay un intento de meterse en las zonas fronterizas, en el inter, ¿no? De distintas maneras, a ver cómo pensar. Yo creo que hay algo muy fuerte que el psicoanálisis ha aportado, y es que las palabras no tienen un efecto solamente de comprensión, de sentido irracional, sino que hacen cosas. Y que las palabras provocan cambios reales. Y esa relación me parece que es lo que le da consistencia a nuestra experiencia. El micrófono para el público. Así. Marcelo Viñal. Levantá la mano. Yo también. Mi pregunta a la mesa, agradeciendo los aportes. Bueno, yo tengo la edad que represento y en estos 50 años de práctica del psicoanálisis he vivido en la cultura local. No pretendo universalizar el tema a la aldea planetaria, sino tomar una posición aldeana y lugareña de la prevalencia en el imaginario colectivo de la demonización del sexo y de una sexualidad clandestina vicariante a una sexualidad donde es difícil localizar la prohibición. Si mi pregunta es ¿cómo es el cambio de los imaginarios colectivos en la cultura pueden ser acogidos y recogidos en la sesión analítica? Cuando un adolescente nos dice que la sexualidad óptima es la bisexualidad, porque quienes son homo o heterosexuales se pierden la mitad del proceso. Y eso es de la clínica casi cotidiana. En el comienzo de mi práctica clínica, el asunto era liberar a las histéricas de su necesidad de vida erótica, y hoy es que no sabemos dónde poner la prohibición y el freno, hay una reacción. Esperanza Plana. Bueno, tiene que ver con esta misma pregunta. No se escucha. A ver, sí, que tiene que ver un poco con lo mismo, porque la pregunta nos relacionaba con nuestro trabajo de formar la sociedad provisional, esta más sociedad freudiana de la Ciudad de México, puesto que yo tengo dos pertenencias. Me parece que esta vuelta a Freud, muy a la letra, que también estamos intentando nosotros, es algo que también, por supuesto, leemos los autores, pero sí me parece que nos hace revisar muchísimo esa lectura de Freud y cómo vitalizarla, no solamente o actualizarla, no solamente en relación con
otros autores, sino con todo este aspecto social. Creo que es un tema muy importante, tiene que ver con lo que acaba de decir, que es Frontera. Esto me hace pensar en la gente que ya no lo lee, es un montón, incluido muchos acá. Que lo leen bastante. Y entonces me parece que tenemos una gran pregunta por ahí. Rubén, ¿qué te desea? En relación a un tema que me ha dado vuelta hace mucho tiempo, que se mencionó en la mesa por Javier y creo que por mí también, que tiene que ver con la pregunta sobre qué entienden por el real del cuerpo. Hay una cuestión de, bueno, del dualismo freudiano, pulsión, representante psíquico, también del dualismo psicosomático que se da en la mesa. Y bueno, me queda claro porque también hicieron referencia a la pérdida del objeto como real. Cuando es pulsional, la pérdida, ¿qué entienden por el real del cuerpo? Bueno, antes de seguir con las preguntas del público, pasamos acá a la mesa. Me gustaría contestar un poco a Marcelo, porque sí, los adolescentes, las y los adolescentes son un problema, como siempre, hoy. Pero el problema es que lo que me importa para mí es la introducción, porque sí, cambió todo, y para mí también hace 40 años, pero me importa subrayar que en Freud no hay ninguna importancia de lo normal, no hay un concepto práctico de lo normal. Y a causa de la medicina y a causa de la moral y del ambiente general y naturalmente de cada uno de nosotros tiene una idea de lo normal y de lo patológico. Pero esta separación no vale en la práctica analítica. Entonces, si quiero la bisexualidad, ¿cómo no? Y entonces, no veo bien la dificultad con la homosexualidad, la bisexualidad, el transvestismo, no sé qué práctica sexual. Plantean problemas diferentes, seguro. Pero reaccionar como es una sorpresa, no entiendo bien por qué es un ejercicio de llegar a ese punto, no es natural para cada uno. Pero no me parece tanto un problema analítico de acoger a todas esas diferencias, esas prácticas que son absolutamente nuevas, seguro. Pero, ¿cuál es el problema? Por favor, que no me tome como normalizador. Estoy intentando contestar. Sí. También algo. El cambio imponente en la cultura, en la visión social, cultural, política y científica acerca de la sexualidad, para mí, descubre que los analistas tienen una necesidad hoy de, no conozco la palabra en castellano, to update, actualizar sus perspectivas. Porque yo también prefiero hablar de lo sano antes que de lo patológico. Es una tendencia de muchos colegas hoy, de hablar más, de salir, de iniciar una exploración considerando lo que se desarrolló bastante bien. Y en este sentido, yo creo que hay una parte de la abertura a todas las sexualidades de hoy que es sana.
y hay otra parte que riesga de ser confusional. Por esta razón, aquí está el nivel institucional y científico, he propuesto la formación de un comité de la IPA que se ocupa de la sexualidad. Parece un paradojo. Ejemplo, hay una tendencia sociopolítico-cultural de decir que todo es sano. Y si tú piensas que no todo está sano, tú eres un racista. Esto limita mucho la oportunidad explorativa del analista, que tiene que ser analítica. O sea, cuando se habla de hetero, homo, bi, trans, de cada posible variación, la libertad del analista de explorar lo que está bastante creativo, no destructivo, que favorece la circulación de los sentidos, de las ideas, de los intercambios, de los contactos, de una manera que no sea, por ejemplo, sádica. El sadismo existe. No puede ser políticamente de tu amigo. Autorizado, como si fuera algo absolutamente sano, creativo, legitimado. Un analista tiene que ser libre en el poder examinar, percibir, saborear todo lo que intercurre entre los seres humanos. Entonces, crear un comité de estudio sobre esta materia no es tan fácil, porque hay presiones muy fuertes en direcciones diferentes. El analista tendría que pensar que por estas presiones que todo es sano, o tendría que pensar que hay, al contrario, una serie ya de prejuicio que tiene que ser tenido en cuenta. Esto no es analítico, el analista explora, el analista intenta investigar, comprender, distinguir, aclarecer. Por esto, constituir un comité acerca de las sexualidades, hay heterosexualidades que son un desastre, hay bi y homosexualidades que son un desastre, hay otras que no revelan una matriz particularmente patológica, no contrario, están en intercambios muy creativos. ¿Puede el analista mantener una libertad investigativa en una sociedad que presiona de una manera o de otra? Muy bien. Sí, cierto. Es una buena pregunta. Yo creo que más allá de lo que uno pueda, cómo uno se pueda plantar frente a estas cuestiones como posición personal, ideológica, me parece que el desafío es cuestionar cómo uno queda atrapado por los contextos culturales de su historia y de su época, y cómo estos determinan la escucha, en qué medida esto nos permite escuchar más allá de eso. Nosotros a veces pensamos que los analistas tenemos un entrenamiento que nos permite ponernos en el lugar del otro. Creo que eso no existe. Uno tiene un entrenamiento para ayudar al otro a los efectos de que vaya descubriendo cosas de
pero incluso las cosas que el otro descubre muchas veces no tienen mucho que ver con lo que uno se imagina que el otro está descubriendo. O sea que hay una relación, no necesariamente hay de equivalencias entre unos y otros. Entonces, la pregunta de Marcelo, claro que uno queda contrastado por la experiencia de la propia adolescencia y la propia concepción de la sexualidad, ¿no? Y esto me parece que ayuda a deconstruir ciertos imaginarios y patrones fuertes que tenemos, y es que la prohibición la concebimos de acuerdo a patrones ideológicos. Y esto, el patriarcado tiene una función muy fuerte, todavía está como estructura allí. Nosotros pensamos que la diferencia de sexos establecida es parte de algo normativo que debe ser de esa forma, y eso es parte de una ideología. Es decir, el psicoanálisis se enfrenta a que ha tenido que hablar de un montón de cosas con palabras desde una ideología porque no había otras. Por eso una de las preguntas que yo me planteaba al principio es cómo entran las cosas que suceden en la semiótica que se maneja en cada momento, y cómo el pensamiento determina cómo se pueda pensar algo o no, cómo es algo o no. Seguramente esta chica o este chico pueden ser neuróticos y pueden tener la prohibición colocada en muchos lados, y sin embargo un chico que responde a una concepción heterosexual y normativa y hace todo lo que los padres esperan de él, puede sin embargo estar burlando la prohibición a través de ese ideal grandioso. O sea que es muy difícil de poder saber a priori. En todo caso, creo que no sirve de mucho saber a priori. Ahora, el otro tema, claro, no saber a priori nos genera angustia, y eso determina una posición subjetiva del analista también. El otro tema es que lo sano y lo patológico, al cual se refería Stefano, y esa preferencia de él de no entrar tanto en lo patológico, a mí me parece que inevitablemente esto tiene, como el origen de la psiquiatría, una relación con lo policial y con lo judicial que es muy fuerte. Y entonces, muy rápidamente se llama patológico a aquello que se rechaza, y se llama normal aquello que se acepta como algo propio. Entonces me parece que es buena la actitud de entrar, dejar que se deconstruya en la cabeza de uno ese tipo de estructura a los efectos del poder. Por eso yo te voy a escuchar las nuevas metáforas nacientes, para que ellas puedan producir algo. También es cierto, nosotros ideológicamente por nuestra época somos llevados a aceptar lo que en el momento todo el mundo acepta. O sea que también si alguien dice, qué sé yo, algo en contra de la homosexualidad, estaría como vetado por la ideología del momento. El tema, ahí sí creo que Stefano lo planteaba, la actitud del analista es, en la medida de lo posible, abstenerse y tratar de dejar que deconstruir eso. Esa fuerza tiene que ver con el imaginario, y uno tiene que en algún sentido tratar de correrse un poco de eso. Sí, se puede buscar y encontrar palabras parecidas en nuestras exposiciones, pero prefiero subrayar las líneas de fractura. Y de cierta manera, mi combate, no como lacaniana, sino también como perseamos, si se puede decir, porque pasé de Peirce a Lacan, porque son los dos que sostienen una triplicidad primera. No, nunca cuentan 2 y 1, cuentan primero 3. Y si conocen otro pensador del siglo XIX, XX, que actúa de esa manera, ¿qué me dicen? Hay 2. Antes quizás Nicolás de Bus, pero Hegel no. Bueno, entonces mi lucha es en contra del dualismo cartesiano y otro. Y cuando se discute, se debate
de la oposición sano y patológico, hay como algo rojo en mi pensamiento. Hay que cuidarse, porque es una trampa. El engaño va a surgir en el acto. No estoy en favor del sano, tampoco del patológico. La cuestión es de llegar a una triplicidad interesante. Si no, el debate va a ser sin ningún interés, para mí por lo menos. Y una capacidad de la ¿cómo se dice? La atención flotante. La atención flotante es precisamente de no engancharse tan rápidamente en el dualismo. Cualquier cosa, bueno, excelente. Y ahora, en mi opinión, no se respeta tanto la regla fundamental sobre el pretexto de que cada uno sabe hablar y cada uno conoce bien la regla. Pero no es una cuestión de conocimiento, es una cuestión de pronunciamiento, de decirlo. Y entonces es mucho más importante para el analista que para el paciente, porque se sabe bien que el paciente no obedece, ¿okay? Por suerte. Pero el que enuncia la regla, la sufre mucho más que el otro, porque se pone en la postura de aceptar lo que viene y ya. Entonces, que sea las nuevas sexualidades o el síntoma histérico de siempre, o no sé qué, todo es bueno. O el precio del coche, o no sé qué, muy bien, muy bien. ¿Okay? Y a partir de ahí, no se busca lo patológico, lo sano, dónde está el problema, no, va a seguir el problema con la transferencia, ¿okay? Pero no con este dualismo. Y mi tentativa de explicar a Lacan es de insistir, por lo tanto que pueda, en la búsqueda de una real terceridad o triplicidad, no sé cuál es la mejor palabra en castellano. Terceridad, sí. Terceridad, sí. Terceridad. Pero, ¿sabes qué? Peirce inventó palabras en inglés para decir primeridad, secundaridad y terceridad. Entonces, sigo a Peirce. Dos palabras. Bueno. Dos palabras. Solo dos palabras. Por favor, y no me tome por un higienista. Segundo, me parece que es distinta la exigencia de neutralidad con un semejante que con un extranjero. Eso quiere decir que cuando el otro, el paciente, es mi semejante, y cuando el otro es un extranjero, tomando la definición de Montaña, de que es bárbaro todo aquel que no comparte mis costumbres, yo pienso que las exigencias o los riesgos de quedar atrapado son mayores con el diferente que con el semejante. No quiero tomar más tiempo, podemos discutirlo. Sí, yo creo que hay la posibilidad de un malentendido. Hablar de lo sano no significa dividir en dos la verdad, para nada. Significa mantener y valorizar una percepción del ser que puede distinguir la vida de la muerte. O sea, y por ahora en el respecto de la complejidad, de la dificultad, de la posibilidad de no comprender, pero hay un nivel donde entre vida y muerte, si se pierde la capacidad de percibir la diferencia entre lo vital y la muerte, se entra en la confusión. La confusión se basa sobre todo en esto. Y se abre la puerta a la perversión, donde la confusión entre vida y muerte se pierde. Entonces,
El problema no es dividir en 2 o 3 o 4, no es esto el problema. El problema es que, de un lado, el instinto perceptivo del ser humano y del analista primero tiene que ser conservado, tiene que ser entrenado, cultivado. De otro lado, un analista tiene que mantener una visión compleja, articulada. Tiene que la pantalla de su mente conserva la oportunidad de crear espacios diferentes acerca de un mismo objeto o sujeto. Que todos los clics, los clivajes, las divisiones pueden antes o después trovar una posición en la pantalla, pero esto requiere tiempo, porque el primer impacto con una persona nos da una visión muy parcial de su complejidad. Por esto no es un problema para mí de 1, 2, 3 o 4. Es un problema de profundidad, de complejidad y de contacto con el ser. Puso lindo el asunto, ¿no? Decía que se puso lindo. Cristina Martínez. Bueno, yo no tenía... Primero, felicitaciones, la misa estuvo interesantísima, preciosa. Cosas de los 3 tendría para decir, pero no da tiempo. No sé por qué terminó en este tema, pero el tema de la sexualidad, cada vez aparecen más, incluir, o no sé cómo se pronuncia. Pero yo sentí algo de que, ahora que tú decís que se va a hacer esto para estudiar la sexualidad, que últimamente yo trabajé mucho con niños con trastornos, transexualismo, ¿verdad? Que no eligen. Y que era interesante saber qué pasaba con esto, poderlo pensar. Ahora da la sensación que no, esto es lo que yo siento, puedo estar equivocada, que no podemos por qué pensar, y ahí sí los psicoanalistas, ¿qué hacemos si no podemos pensar el porqué de las cosas? Más allá de que sí vivimos en un mundo social y cultural donde esa persona se va a tener que insertar y va a sufrir, porque he visto sufrir desde niños hasta adolescentes, adultos. Dejando de lado lo sano, porque parece que eriza uno, cuestiona el otro, es un sufrimiento que nosotros tenemos que atender, ¿verdad? Por más que hagamos así, me pareció a mí que tú hacías así, ¿te importa si es perverso? Importa que le toque vivir al lado, ¿no? Porque últimamente en nuestro país, pongo un ejemplo, una relación incestuosa donde una niña fue violada por el padre, con hijos, ¿verdad? El juez consideró que no había necesidad, terminó teniendo otro porque el juez no lo metió preso, ¿verdad? Al papá, porque nuestro código, el incesto, no está castigado. Entonces tiene que haber un escándalo público, algo así dice el artículo, no sé si ustedes, un escándalo público. Y como eso no había trascendido, quedaba, la violencia quedaba en la intimidad del hogar, entonces podemos pensar qué pasa, o también va a llegar un momento que el incesto va a ser normal, entre comillas, no es normal, sin sufrimiento para uno, porque esa niña, obviamente con 2 hijos de papá, sin duda, implica un tremendo sufrimiento, incluso había hecho la denuncia. Son preguntas que me hago porque no estamos pudiendo pensar por miedo a ser juzgados. Por ejemplo, él se terminó defendiendo de que no era un higienista, Marcelo, ¿quién va a pensar que Marcelo es un higienista? No, para nada, no, él mismo, para nada, es una posibilidad de libertad para pensar, ¿verdad? Sí, es una pregunta, y bueno, sí, tenemos que preguntarnos,
Nada más que eso. Hay otras personas. Alberto Moreno, mientras va el micrófono para levantar la mano, Alberto, para que sepan dónde vamos a tener que hacer intervenciones ahora más cortas porque hemos cumplido bastante bien el horario, es tarde, tenemos el espectáculo que es corto, pero igual vale. Entonces vamos a hacer las intervenciones desde que pidieron la palabra. Alberto. Quería felicitar a las exposiciones. Quería preguntarle, hay una... él dice en el trabajo que después que aparece, ante la pregunta sobre la consistencia de los tres registros, parecería que se resuelve en la práctica analítica ese tema de por qué son equivalentes, ¿no? En el sentido de que es una pregunta bien buena, ¿por qué Lacan considera que son equivalentes? Y una pregunta es si en realidad Lacan no deja una cierta potencia al final en lo real, quizás no siendo tan equivalente. Y por otro lado, me pareció bien importante la cita que elegiste de tres ensayos, porque a mí me dio la impresión de que había esa disociación que Freud tiene mismo entre la posición política que él toma con relación al tema de lo anormal y lo normal, en la carta a la madre de los homosexuales, del joven homosexual, en la posición con respecto a que después pierde en el seno de la IPA formándose, ¿no? En relación a la posición de si los analistas homosexuales podían ejercer el psicoanálisis. Freud y Rank estaban de acuerdo y Jones y la sociedad alemana no, y terminó, es decir, había una situación política jugada ahí que me parece que también influye en lo que tú elegís como frase en relación a la soldadura con el objeto, porque decís, la frase de Freud dice en las personas anormales, ¿no? O algo así, no me acuerdo. Se produce esa soldadura. En las personas normales traen algo de la relación con el objeto. Pensando... Perdón, pero la citación dice exactamente lo contrario. Dice que gracias a los anormales, es decir, los homosexuales, Freud ha descubierto algo que no se puede ver en lo normal, pero que existe de la misma manera en lo normal. No hay una relación directa entre la pulsión y su objeto. Para los normales y los anormales, lo mismo. Exacto. Pero en la palabra soldadura no habría una contradicción con la idea de pulsión como objeto contingente, como buscadora de objetos. ¿La idea de qué? Es decir, que la pulsión tiene un objeto que es contingente, que no es cualquier objeto. Pero no hay contradicción ahí con la idea de soldadura. No hay ninguna contradicción, porque la palabra soldadura, como lo dije, es totalmente opaca. ¿Qué quiere decir soldadura? Es una facilidad del pensamiento. No sabemos lo que es la famosa soldadura. ¿Quién son? ¿Quién suena? Freud, ¿no? En otra traducción se decía sutura, en otra traducción que hay de tu trabajo decía sutura. Pero Verhütung en alemán no es sutura, es realmente soldadura. Es la única traducción que se puede hacer, soldadura. Por eso, perdón, una única pregunta a propósito de lo real. Voy a terminar porque, como sabes que en la religión hubo la religión, siglos desde el Padre, el Hijo y después de la Madre o del Espíritu Santo. Pero acá empezó con lo imaginario, con el estado del espejo. Durante los años 60, insisto mucho en lo simbólico, en su retorno a Freud, y después también hubo la época de lo real, pero insisto por mi parte en la equivalencia de las tres. Para mí es realmente su descubrimiento o su hallazgo. Una última pregunta acá, por favor, el micrófono. No, que se había hecho una pregunta sobre el dualismo. Gracias, sí. Bueno, por supuesto felicitar, y ha sido unas exposiciones
brillantes. Me parecieron muy interesantes las preguntas finales de Javier para que nos las repreguntemos, digamos. Ahora, pensaba en el título del Congreso, el cuerpo, sus encrucijadas. El psicoanálisis ha estado siempre en encrucijadas y creo que de alguna manera pensaba ¿qué pensaban respecto a la consideración que los psicoanalistas tenemos que tener respecto a la estructuración del aparato psíquico? Porque en la transmisión del psicoanálisis y en la formación de los candidatos, justamente se les le enseñamos la estructuración del aparato psíquico según diferentes autores. Entonces, cuando estamos con los pacientes, no es que estemos pensando teóricamente en cómo se estructura ese psiquismo, pero tenemos presente cómo ha sido esa estructuración en el caso de cada diferente paciente. Y no podemos, creo, salir de cierta idea, entre comillas, de normalidad, pensando en esa estructuración, y de desvío. De hecho, estamos con el tema muy de antiguidad de las homoparentalidades. Y la estructuración de ese psiquismo, todavía creo que no tenemos muchos trabajos de esos chicos, productos de la homoparentalidad. Creo que por eso comparto con Estefano, que tenemos tanto por investigar y pensar. Lo mismo respecto a la clonación. Sabemos que se han clonado humanos de manera secreta, digamos, en determinados países, y no sabemos cómo va a ser el psiquismo, cómo es el psiquismo de esas personas, de esos seres. Entonces creo que tenemos mucho para pensar sin encerrarnos estamos en una encrucijada nuevamente, ¿no? Como es Freud. Gracias. A ver. Estamos en los comienzos. Además, nosotros no tenemos la respuesta. En todo caso, somos hacedores de preguntas también. Pero a mí me parece que independiente, por supuesto que las teorías enfocan distintos aspectos. En todas las teorías uno puede tener aspectos más productivos y menos productivos. Hoy una pregunta de Rubén que era sobre el concepto de lo real. Eso yo te lo debo, pero sí me parece que es muy importante meterse en ese estudio, ¿no? Por más que no me lo tenga como respuesta acabada, porque es bastante parecido también, Estefano planteaba lo de tener que estar metido en puedes llamarle profundidad, puedes llamar en la experiencia del paciente, ¿no? Un analista se embarra, un analista tiene que estar jugando el partido, no es un comentarista desde la tribuna. Y cuando está embarrado, ahí le sale algo. Y se sale embarrado y puede decir algo a partir de esa situación. Entonces me parece que esa experiencia que tenemos todos, que si no la tenemos, me parece que estamos sonados. Esa experiencia que la tenemos todos. Después tratamos de darle algún formato para poder pensarla, porque no se puede escribir lo que estoy diciendo yo, no es presentable. ¿No? Lo puedo decir, pero no se puede escribir. Entonces después aparecemos. Entonces la idea de lo real y de la consistencia que planteaba aquí, me parece muy importante en la medida que está tratando de dar cuenta de algo que tiene que ver con la relación de las palabras con los efectos, con las acciones. También fue una cosa que dijo Estefano, y no era desde una posición lacaniana, que las palabras son acciones, o sea que provocan modificaciones. Esto es muy importante, porque hoy en día esto sí que está de modé y tiene poca fuerza. En realidad se recurre mucho más rápidamente a un psicofármaco o a ciertos entrenamientos conductuales o religiosos, ¿no? O mágicos a los efectos de encarar algunos de estos temas. O sea que el lugar del analista como un
hacedor de un trabajo de experiencia con palabras, me parece que es muy importante. Que esto no tiene que ver con la racionalización, con que uno lo tenga demasiado claro, ¿no? La ocurrencia del lado del analista, el lapsus del lado del paciente, todo eso que genera efectos muy fuertes, siguen siendo como la materia prima común que tenemos nosotros. La última idea es que, de un lado, combinar las palabras y las cosas es un arte que presupone una integración en la persona. El analista tendría que ser bastante entrenado, experienciado, humanizado, integrado para hacer esto. Una segunda consideración es que, para mí, un siglo de psicoanálisis nos ha enseñado que muchos autores nos han enseñado muchas cosas verdaderas. Cada autor focalizó particularmente sobre algunos aspectos que existen, que son importantes. Pero hoy día nos tenemos una familia analítica bastante amplia y bastante rica. Y por esto yo creo que en una sesión con el paciente, con los pacientes, permitir a los miembros de nuestra familia analítica interior de presentarse en nuestra mente es algo que pertenece al psicoanálisis. También a los tíos que no agradan a nosotros, o a los sobrinos, es una familia muy amplia, la familia analítica. Bueno, muchas gracias.